La educabilidad, materia, enfoques filosóficos de la educación, presentado por Luis Gonzaga Ospina Osorio. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. Mihalarek, 1966. Basados en esto, podemos definir educabilidad como la capacidad que tiene el hombre de ser educado, cualidad netamente humana, que permite al niño recibir influencias para construir su conocimiento. Esta es exclusiva, personal e individual. Las características de la educabilidad son 4: personal, intencional, dinámica y necesaria. Personal. Esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. Hablar de un derecho a la educación es, ante todo, constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Piaget. Intencional. El ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se le considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta el plano ideal. De esas influencias heterónomas dimana la intencionalidad como característica de la educabilidad. Al respecto, afirma Quintana, desde la consideración de la educación como proceso heteroeducacional, se justifica la intervención y la intencionalidad. En la autoeducación resulta prácticamente imposible salvar la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico y comunicacional. Dinámica. Libertad y autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Mantovani. Todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en actos. Es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. Y necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Hermoso. En la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. Límites de la educabilidad. La educabilidad consta de 3 límites. El primero, la herencia o pesimismo pedagógico. Nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. El segundo límite, el ambiente u optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo, afirma Quintana. Y este límite, el ambiente, tiene dos vertientes. La primera, la sociológica. El socialismo clásico se ha mostrado siempre propicio a ver en el grupo social una fuerza moldeadora de los individuos y en estos unos seres destinados a configurarse según el grupo. La educación es el instrumento moldeador, con lo cual no solo se le confiere una enorme importancia, sino que además se le atribuye un poder configurador absoluto. Y el segundo, la psicológica.
Afirma que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a las que se enfrenta. La personalidad es un principio pasivo que puede manipularse desde afuera. El individuo es un producto de su educación. La personalidad se forma a través de la experiencia en la sociedad y adquiere su forma definitiva con la madurez social. Y el tercer límite es la herencia y ambiente u optimismo moderado. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará en solitario el ser del hombre. Limitaciones generales de la educabilidad. Fundamentalmente, pueden reducirse a dos: los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo. Uno radica en la misma naturaleza del hombre y el otro en la naturaleza de la intervención educativa. La primera contradicción emanada del mismo ser del hombre es la del determinismo libertad, pues según escribió Herbart, los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o la libertad trascendental se excluyen por sí mismos de la naturaleza. La libertad es un extremo del citado binomio y es requisito fundamental de toda educabilidad. La segunda aporía se refiere a la oposición entre naturaleza y cultura. Herbart ya la preveía al decir que la pedagogía no debe suponer educabilidad alguna ilimitada. La indeterminabilidad del niño se halla limitada por su individualidad. La determinabilidad por la educación está limitada además por las circunstancias de la situación y del tiempo. Limitaciones derivadas de la intervención técnica. Según Hasfer, los límites de la técnica son: primero, necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Segundo, tiene limitaciones cuantitativas. Y tercero, el design está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Espiritualidad del ser humano. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Así la define San Cristóbal. La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Las teorías personalistas. Pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. Mantovani. El hombre es persona hecha y constituida, aunque no lo haya venido aún la educación. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Conclusión. Todas las reflexiones que aparecen diariamente en el ámbito de la formación y educación en beneficio de las actuaciones educativas son producto de los esfuerzos unos más que otros, de los miles de actores que conciben en el aprendizaje y la formación en este contexto. Deben orientarse hacia un mejoramiento continuo del proceso de interacción entre los distintos participantes del acto educativo. En Colombia, este esfuerzo no ha sido en vano. Hoy es posible advertir que las políticas de educación empiezan a excluir del panorama educativo aquellas instituciones que no han llevado a cabo procesos rigurosos en su concepción de formación. Sin embargo, es este un momento relevante en el
en el decurso histórico de ese proceso y de esa reflexión para llamar la atención sobre la educabilidad y su relevancia como base de toda propuesta educativa. Constituye el elemento fundante del propio propósito de formación. Apostar por una formación enmarcada en la educabilidad es apostar por una transformación diferente, en la que cada actor del proceso terminará siendo responsable de su propio proyecto educativo y seguramente comprometido, en tanto la dinámica participativa del proceso le influye y no le margine, porque hay una concepción distinta de formación, investigación y proyección social. Muchas gracias.